Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a revisar todos nuestros temitas correspondientes al segundo parcial, ¿sí? Los afrodescendientes en la independencia, ¿sí? Uno de los puntos más importantes son la población esclava en la independencia, las rebeliones afroamericanas, los quilombos y palenques, ¿sí? Los esclavos antes de la independencia, la Sociedad de Amigos de los Negros, apoyo de los afrodescendientes en la Gran Colombia, ¿sí? Esas son las lluvias de ideas, ¿sí? En base a los afrodescendientes, ¿sí? Las rebeliones afroamericanas, ¿sí? La población afroamericana rebelde ya había desarrollado pequeñas repúblicas, puesto que ya tenían una organización de derechos, igualdad, desarrollo económico y relaciones con las ciudades. También ya habían ganado su independencia y autonomía. La primera comunidad libre fue el Palenque de San Basilio en Colombia, el cual recibió el derecho de libertad oficial anunciado por la corona española en 1713. ¿Sí? Podemos también ver que los quilombos y palenques o cumbes eran lugares para los afrodescendientes rebeldes y se escapaban de sus superiores o amos. ¿Sí? A los afrodescendientes que vivían en estas zonas de libertad se los conocía como los cimarrones. En estas comunidades, sus pobladores tenían una vida de comunidad e igualdad de derechos, ¿sí? La comunidad era fuerte y mantenía, ¿sí? Sus muros con sus soldados más fuertes. Con el pasar de los años, su economía se desarrolló, pues se abastecían de la agricultura y la producción artesanal. ¿Sí? Los esclavos antes de la independencia. Al inicio del siglo XVI llegaron los primeros esclavizados a América para aumentar la mano de obra en las minas y haciendas. De 60 millones de esclavos que fueron a América, solo una cuarta parte de ellos llegaron con vida. Los afrodescendientes eran vendidos a terratenientes y a hacendados. Eran maltratados, ¿sí? Sin condiciones de higiene o alimentación o vulnerables a enfrentamientos o epidemias, ¿sí? También se dice que la población esclava en la independencia en 1810, la población de negro y mulatos discutían cómo derrocar al gobernador Francisco Montes. Buscaban que el coronel mulato Blas de Soria ocupe el cargo. ¿Sí? En 1811, Cartagena, sí, de Indias fue el segundo lugar en declarar la libertad de la esclavitud. ¿Sí? El apoyo de afrodescendientes en la Gran Colombia, ¿sí? La Gran Colombia fue fundado y dirigido por el venezolano Simón Bolívar en 1819, quien es el conocido como el libertador de las colonias americanas del dominio español. ¿Sí? Bolívar iba viajando y liberando a todos los esclavos en un cierto punto. El que quedó sin recursos, pero fue Alexandro Sabes Petión quien lo ayudó. ¿Sí? Entonces, esto fue nuestro primer temita que nosotros abordamos en nuestro parcial 2. ¿Sí? Vamos a ver también cómo iban analizando, ¿sí? Todos los temitas, ¿sí? Recordemos que es un pequeño como refuerzo, ¿sí? Otro que abordamos es la vivienda del Ecuador. Espérenme un momentito que se cargue. ¿Sí?
¿Qué es una vivienda, mis chicos? ¿Sí? Es una construcción o lugar cerrado y cubierto preparado para que sea habitado por personas y cuya función primordial es dar habitación y refugio, protegiéndola del clima y de otras posibles amenazas. ¿Sí? La vivienda en el Ecuador. ¿Sí? Los gobiernos deben garantizar el libre acceso de los servicios básicos necesarios para una sociedad. Los servicios básicos y datos del INE, ¿sí? Que pueden dar o abastecer es el agua potable, alcantarillado, electricidad y sistema de recolección de basura, ¿sí? Sigamos. Los indicadores de índices de vivienda, ¿sí? En el Ecuador, mediante estadísticas que para el año 2007, según el censo del 2010 del país, es predominante urbano concentrado 67% de su población en las ciudades. Desde el punto de vista de las características de la vivienda en el Ecuador, no existe cambios importantes en el periodo en los últimos años. Actualmente, a inicios del siglo XXI, una de cada cinco viviendas posee pisos de tierra, sí, que también puede ser en la costa, sierra y oriente. La costa, en el medio rural, la vivienda es de madera, caña, guadúa y techo de cadí. ¿Sí? En la ciudad la vivienda se construye según las condiciones económicas de la familia. Hay viviendas de madera, caña, cadí. Hay otras que son de hormigón armado, es decir, de hierro y cemento y paredes mampostería de ladrillo y o bloque, losas o pisos de hormigones. ¿Sí? La sierra. La sierra es el sistema de vivienda tradicional hechas con bloque de arcilla. Mientras que en el oriente, sí, a medida que fueron urbanizando los territorios y se fueron creando ciudades y estos fueron creciendo, las viviendas se fueron modernizando y en la actualidad las ciudades orientales tenemos construcción tipo costa de hormigón armado. ¿Sí? Entonces, eso es según la vivienda en el Ecuador, que también nosotros íbamos analizando, ¿sí? El legado de la independencia, también veíamos en nuestro parcial, ¿sí? Vamos a ver, un momentito que se cargue ya. El legado, ¿sí? De la independencia. La organización estatal, Estado, forma de organización de un sistema político, forma de organización política más antigua, estato que se deriva del latín status, que hace referencia a algo estático, parado o inamovible. Estado absolutista gobernado por monarcas y reyes. Estado-nación surgieron luego de luchas revolucionarias de los siglos XVIII y XIX. ¿Sí? Estado constitucional, conocido como Estado de Derecho, fue el primer paso al sistema liberal, donde las leyes están por encima de todo lo demás, originados dentro del Estado monárquico. Fue el resultado de la victoria de la burguesía sobre el absolutismo monárquico. En Ecuador existe gracias a la división de poderes, ¿sí? La economía de la independencia. Las guerras de independentistas de Latinoamérica duraron alrededor de 15 años. Los países seguían manteniendo una dependencia financiera con otras potencias mundiales, con formación de una red de relaciones internacionales, ¿sí?
internacionales que vinculaba a comerciantes, banqueros, inversionistas, prestamistas y casas de moneda. ¿Sí? El capitalismo y el mercantilismo por el feudalismo de la Edad Media, la deuda de la independencia. ¿Sí? El motor de la industrialización provocó que el capitalismo británico dependía de su control económico sobre las riquezas, las materias primas, fuese consolidado por los bancos y numerosas compañías. En América se mantenía el monopolio de las monarquías ibericanas, ¿sí? En 1824 la deuda fue sinónimo de dependencia, abriendo las puertas a los inversionistas británicos, donde la independencia de los Estados Unidos impulsó la creación de una ideología de la prosperidad comercial, ¿sí? Los préstamos de la independencia, ¿sí? Absorbieron cerca del 50% del capital del auge económico británico, ¿sí? Los nacientes imperios. El siglo XIX se caracterizó por la expansión de los imperios europeos en Estados Unidos y Japón, procesos que surgen al finalizar las guerras napoleónicas en 1815, donde hubo la restauración también europea, transformaciones económicas y políticas efectuadas en el Congreso de Viena en 1814. Gran Bretaña alcanzó su cúspide en la era victoriana de 1837 y 1848, que fue revoluciones europeas, terminaron con el absolutismo de la restauración que dio paso al imperialismo. Surge a la par con el auge del capitalismo. ¿Sí? El imperialismo del siglo XIX fue una consecuencia directa de los cambios geopolíticos que trajo la revolución industrial, ¿sí? Las estrategias, ¿sí? Es la aculturación, ¿sí? De la explotación y la dependencia económica, control militar y geopolítico, ¿sí? Las causas de expansión europea, sí, en 1850, mis chicos, sí, hablábamos que esto incrementó la población europea gracias al rápido avance de las industrias y la tecnología, sí, extendiendo una gran demanda de recursos, los cuales empezaron a escasear. Surge la ideología progresista, provocando un nuevo impulso para la ciencia, la filosofía y la doctrina política, ya que buscaba descubrir y explotar el mundo desde las perspectivas de la superioridad europea. ¿Sí? Se desarrolló la geografía, antropología, sociología para el estudio de la humanidad. ¿Sí? Se caracterizó también por el crecimiento económico sin límites ni medidas. ¿Sí? El subsistente absolutismo europeo. ¿Sí? Posterior a la caída de los imperios ibéricos, los políticos latinoamericanos buscaron préstamos externos para consolidar sus victorias independentistas y para la consolidación de los nuevos estados, teniendo en cuenta el peligro de endeudarse con Gran Bretaña. Los países latinoamericanos tenían el temor de una posible reconquista motivados por la unión de los imperios absolutistas europeos, ¿sí? Inglaterra, por el temor de avances de las Quinta Alianza y estaba en contra de la política liberal, provocó que Gran Bretaña tenga una urgencia de empezar negociaciones y tratados comerciales con Latinoamérica, ¿sí? Vamos a ver el otro temita que nos corresponde, ¿sí? Esperen un momentito que se está cargando, mis chicos, ¿sí? Por favor.
Desde el siglo XVI, España colonizó varias regiones de América, ¿sí? En el sistema de colonización español era basado en la explotación de los recursos naturales y minerales de las áreas dominadas. Los pueblos americanos, incas, aztecas, mayas y otros nativos fueron dominados, perdieron sus tierras y tuvieron que seguir la cultura impuesta por los españoles. ¿Sí? Estos pueblos originarios también tuvieron que trabajar enérgicamente para los colonizadores de España. Perdieron su cultura, sus posesiones y sus creencias religiosas. ¿Sí? La administración desplegada por España en las colonias americanas fue controlada totalmente por la metrópoli y tuvo como objetivo el logro de la riqueza. Las leyes y sus aplicaciones fueron definidas por la corona española y así sirvieron eh, a sus intereses políticos y económicos, ¿sí? En el campo económico, el control de la metrópoli de las colonias americanas fue duro. Los colonos solo podían comprar y vender productos de España. Esta especie de pacto colonial fue altamente desfavorable para los colonos americanos porque acabaron vendiendo a bajos precios y comprando a altos costos, generando grandes beneficios a los españoles. ¿Sí? También durante el periodo colonial, ¿sí? Algunos sectores de la población criolla, descendientes de españoles nacidos en América, se fueron frustrando cada vez más por el dominio español. Su descontento surgía de la creencia de que la prosperidad y las ambiciones locales eran sofocadas por la política administrativa, tributaria y comercial. ¿Sí? Colonial y por el estatus superior conferido a los residentes que habían nacido en España. Otra queja era la expulsión de los jesuitas en 1767 por la corona española, que tuvo como compromiso asegurar el poder español en las colonias. ¿Sí? Recordemos que para esto hubo causas externas y causas internas. Una de las causas externas fue las ideas liberales difundidas en América y por todo el mundo, gracias a la Ilustración. Filósofos como Luque, Russell y Montesquieu propagaban ideas de igualdad, libertad, seguridad y fraternidad. Y otras causas internas, sí, fue la Revolución de Buenos Aires, que el 25 de mayo de 1810 puso fin a la dominación española. ¿Sí? Y por último, las luchas por la independencia de América Española, en la explotación de las injusticias adoptadas por España en América desde los siglos XVIII, comienza a brotar un movimiento de resistencia en las colonias, liderando por los criollos. Estos fueron los hijos de españoles nacidos en América, además de los lazos culturales que tenían con el continente americano, vieron en la independencia de una forma de obtener poder político. Muchos de estos rebeldes fueron comerciantes criollos y a través de la independencia podrían obtener libertad para sus negocios, aumentando sus ganancias. Cabe destacar que muchos criollos estudiaron en Europa, donde tomaron contacto con los ideales de libertad propagados por la corriente cultural e intelectual de la Ilustración. ¿Sí? Otro, otros puntos, otro punto es del siglo XVIII. Varios motines emancipadores ocurrieron en varias colonias dirigidas en su mayor parte por criollos. Sin embargo, todos de ellos fueron reprimidos con fuerzas y la violencia por las defensas españolas. ¿Sí? Y también vamos a hablar sobre las cruzadas. Sí, nosotros estábamos viendo también lo que eran las cruzadas, ¿sí? Perdón, mis chicos.
¿sí? Las cruzadas, ¿sí? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente que había conquistado Jerusalén, Tierra Santa. En 1076 los musulmanes habían capturado Jerusalén, el más santo de los santos lugares para los cristianos. Jesús había nacido en la cercana Belén y había pasado la mayor parte de su vida en Jerusalén, donde fue crucificado. ¿Sí? Porque la palabra cruzada se les llamó así por la cruz que llevaba los guerreros bordada en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Los que participaron se cosían sobre el hombro derecho de sus manos o túnicas una cruz de tela roja. Por eso se les llamó cruzados y a las expediciones que los condujeron a Oriente. Las cruzadas, mis chicos, fue así. El conflicto. Jerusalén fue también muy importante para los musulmanes porque ahí se encuentra la mezquita de la Roca, también llamado erróneamente que es uno de los lugares más sagrados de la religión islámica, por ser considerados el lugar desde el cual Mahoma descendió al cielo. Curiosamente no es considerado mezquita, solo es un lugar de culto islámico que se encuentra en la explanada de las mezquitas, sí, junto a la mezquita de Al-Aqsa. ¿Sí? Por lo tanto, los cristianos lucharon para recuperar la tierra santa, mientras los musulmanes lucharon para mantener Jerusalén. Estas guerras iban a durar casi 200 años, desde el año de 1095 y 1270 y 1291. ¿Sí? Las causas. Las causas fue religiosas, es el fundamento más importante, fue la fe religiosa del pueblo europeo, aprovechando este sentimiento colectivo donde el Papa Urbano II inició la predicación de la cruzada ante una multitud de fieles. Al terminar, el Papa empleó la siguiente frase: renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? La aprobación de la multitud se hacía sentir el grito de Dios lo quiere. Las causas económicas, ¿sí? Esta empresa prometía gloria, fama, fortuna y nuevas tierras a los grandes señores adiestrados en la guerra, a los vasallos más pequeños, riquezas y liberación del poder feudal. También respondió al deseo de emprender comercios con Oriente, imposibilitando por los pueblos musulmanes. ¿Sí? ¿Cuántas cruzadas hubo, mis chicos? Las cruzadas donde habla que la historiografía tradicional contabiliza 8 cruzadas, aunque en realidad el número de expediciones fue mayor. Las 3 primeras se centraron en Palestina para luego volver la vista al norte de África o servir a otros intereses como la cuarta cruzada. ¿Sí? Recordemos que las expediciones de estas cruzadas más fue, mis chicos, por coger más territorio o adueñarse del territorio que no era de ellos. Pero recordemos que las expediciones fueron guerras planeadas en diferentes épocas o en diferentes fechas, donde hubo la primera cruzada y la segunda, donde esas fueron las más favorecidas, ya que ahí recuperaron o pudieron ganar la guerra para la recuperación de extensión de tierras. ¿Sí? Hasta aquí, ¿está claro, mis chicos? ¿Está claro, Justin? Todo lo que hemos ido viendo durante Sí, nuestro periodo del segundo parcial. ¿Sí? Entonces podemos sí. entender, mis chicos, sí, que todo eso ya vimos y hicimos una pequeña revisión de todos los temitas y hemos ido abordando. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, mis chicos? ¿Está claro? No hay preguntas, Miss. Ya, mi Justin. Entonces, solamente decirles, mis chicos, que traten de igualarse en sus tareitas,
traten de enviar las tareitas a tiempo. Si están atrasados, envíen las tareitas y nada más, ¿sí? Que les vaya súper bien en lo que es su materia, su examen. No sé si ya lo rindieron. ¿Ya lo rindió Justin?